reflexión sobre la pérdida de valores de la sociedad europea, un poco lo que os comentaba anteriormente. Me gustaría más meterme en materia con el tema del estado del bienestar, ¿no? Que es una parte que habéis tratado en esta última ronda de conferencias. Pero bueno, antes de meternos en materia, me gustaría recordar una evidencia de la que, por desgracia, no somos muy conscientes, dado el bombardeo constante de noticias negativas, algaracas políticas, el alarmismo generalizado en el que vivimos nuestro día a día y que por ello mismo conviene enfatizar. Y estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar Domingo. ¿Somos unos privilegiados? Sí, quiero que quede claro, somos unos privilegiados. Vivimos en Europa, una de las sociedades más ricas y prósperas del mundo, ya no solo de ahora, sino desde hace mucho tiempo, gracias a Dios, pero es que además vivimos en el mejor momento que ha experimentado la humanidad en todos y cada uno de los ámbitos desde que el hombre es hombre. Nunca hemos vivido mejor que ahora, y no me refiero solo a nosotros, los que gozamos de las comodidades de los países ricos, sino a todo el mundo en general, salvo contadísimas excepciones que se podrán imaginar. Me estoy refiriendo, como no, a los reductos comunistas y opresores y represores de libertades básicas del individuo que, por desgracia, todavía persisten. Me refiero, como no, a Cuba, Corea del Norte, Venezuela y otros países tercermundistas, situados muchos de ellos en África, en donde el capitalismo, por cierto, apenas ha logrado penetrar. Pero quitando esos casos, la visión general que ofrece el mundo no puede ser mejor y por ello me baso en datos, ¿no? El mundo ha visto cómo su población crecía de poco más de 1.000 millones de habitantes en el año 1800 a casi 7.000 millones en la actualidad, desmontando así las catastróficas profecías malthusianas sobre la escasez de recursos, que el aumento poblacional iba a hacer que no hubiera petróleo, no hubiera carbón, no hubiera alimentos. Bueno, ha sucedido, como comprobarán y como saben bien ustedes, todo lo contrario. Es decir, la población mundial se ha multiplicado por 7, pero es que se ha multiplicado por 20 en América Latina, por 10 en el sudeste asiático y por más de 10 en África. Y esto, señores, es muy relevante porque si echamos la vista atrás observaremos que el planeta fue un auténtico páramo demográfico durante miles de años. En definitiva, nunca hemos sido tantos. Pero es que además nunca hemos vivido tanto. La esperanza de vida se ha multiplicado por 3 en los últimos 2 siglos, al pasar de 30 a 70 años a nivel mundial, mientras que en Europa occidental sobrepasa ya los 80 años y creciendo. Y, de hecho, hay un dato que también es significativo. Los niños que están naciendo hoy, los que nacen hoy, tienen ya una esperanza de vida próxima a los 100 años. Y esto sin contar los futuros avances tecnológicos y médicos que seguramente irán surgiendo en los próximos años. Hay ya científicos que avanzan que el ser humano en este siglo nacerá el primer ser humano con una esperanza de vida superior a los 150 años. Y lo más importante es que nunca hemos vivido mejor. Si somos más que nunca y vivimos más que nunca es porque somos mucho más ricos que nunca. El PIB global se ha disparado desde el siglo XIX. Desde los tiempos de Jesucristo hasta el siglo XI, el tamaño de la economía mundial apenas experimentó crecimiento alguno y algo similar nos encontramos en los 800 años posteriores. Pero a partir del año 1800, con el nacimiento y expansión del capitalismo, el mundo experimentó la época de mayor crecimiento y prosperidad de la historia del hombre. El PIB per cápita, medido en dólares constantes, ha pasado de 605 a 8.000 en 200 años, multiplicándose por más de 10. Todas las regiones del planeta, incluso el África subsahariana, han mejorado sus números, con Europa y el resto del mundo occidental a la cabeza. Paren y reflexionen por un momento. Si lo piensan bien, se darán cuenta de que incluso los reyes absolutistas de la Edad Media vivían peor en términos de comodidad, salud y bienestar que cualquier familia de clase media o media-baja del mundo desarrollado. Para empezar, porque podían morirse de una simple infección. Todo esto evidentemente no es casual, sino que es fruto directo de 2 acontecimientos muy concretos. Por un lado, la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo, que tuvo lugar a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y por otro lado, la globalización, fruto de la caída del bloque soviético en el año 89 y la gradual apertura comercial y económica de China y la India. Y la mejor prueba de ello, aparte de los datos que les acabo de mostrar, es la drástica reducción de la pobreza. La pobreza entendida de verdad, pobreza como todo el mundo entiende la pobreza, es decir, gente que realmente pasa necesidades. Pobreza entendida en términos absolutos, no en términos relativos, que es lo que normalmente se utiliza por los medios de comunicación. En el año 1800
Más del 90% de la población mundial era extremadamente pobre, entendiendo por pobre el equivalente a vivir con menos de $2 al día. Mientras que hoy esta situación afecta a menos del 10% de la población mundial. Y si acotamos un poco más la perspectiva temporal, observaremos que en el año 1900, tras la caída del comunismo, el número de pobres ha pasado de casi 2.000 millones en todo el globo a tan solo 700 millones en el año 2015. Es decir, más de 1.000 millones menos. Más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza en los últimos 30 años. Y bajando, puesto que de mantenerse esta tendencia, la pobreza desaparecerá por completo en el año 2030. No sé si somos realmente conscientes de este hito. Estamos a un paso de erradicar la pobreza en el mundo. Es decir, de que no haya pobres. Por primera vez en la historia de la humanidad. El hombre, señores, nació pobre. Nuestro estado natural es de pobreza. Y, sin embargo, vamos a conseguir, si todo sigue igual, quitando esos reductos a los que me refería, que desaparezca la pobreza en el mundo y que deje de haber pobres, gente que realmente pase necesidades, pase hambre. Ahora bien, si se fijan, tanto el capitalismo como la globalización son el fruto de un mismo axioma, la libertad. ¿Y qué es la libertad? Sin duda, hay múltiples definiciones y visiones al respecto, pero a mí me gusta particularmente una. Es la capacidad de decidir por uno mismo. Así entendemos la libertad política, el poder elegir a nuestros gobernantes. La libertad económica, el poder decidir en qué trabajar o qué tipo de empresa emprender. La libertad religiosa, la libertad de creencia. Yo creo en lo que quiero, en poder profesar tus creencias y expresar libremente tus opiniones. La libertad financiera, que consiste o significa poder decidir por propia voluntad si trabajas o no gracias al patrimonio acumulado, y así sucesivamente. En este sentido, Europa ha sido y sigue siendo, por suerte, un espacio de libertad, siendo la cuna del capitalismo y la posterior artífice de la Unión Europea, un espacio de libre comercio que se fundamenta en esos tres principios básicos que ya comenté anteriormente: libre movimiento de personas, mercancías y capitales. Ahora bien, es evidente que no estamos exentos de riesgos. Las amenazas siempre están presentes y, de hecho, tal y como enseña la historia, la libertad y sus pilares, propiedad privada, igualdad ante la ley y cumplimiento de los contratos, pueden verse sometidos en cualquier momento a las fuerzas de la represión y el cautiverio. Tal y como hemos visto en estas charlas, las amenazas, consecuencia de esa pérdida de valores que está haciendo mella en el corazón de Europa, son múltiples y diversas. Y yo, en principio, las dividiría en dos grandes grupos: externas e internas. Las amenazas externas destacaría, por un lado, el proteccionismo comercial, el populismo entendido en un sentido amplio, tanto económico como nacionalista o xenófobo, la estatalización de la UE, esa creación de un gran superestado europeo, y esa especie de neoludismo que se resiste a abrazar la revolución tecnológica por el miedo a lo desconocido que provoca un cambio de estas dimensiones. Pero, como sobre algunas de estas materias ya me pronuncié anteriormente, me gustaría centrarme en las amenazas que sufrimos a nivel interno. Entre otras cosas porque son también las más cercanas, las que dependen más de nuestros gobiernos y, por tanto, sobre las que tenemos una mayor capacidad de influencia. Me estoy refiriendo, como no, al mal llamado estado del bienestar. Y digo mal porque su denominación correcta debería ser bienestar del Estado, o mejor aún, bienestar de los políticos. Si la libertad, como decía antes, es la capacidad de decidir por uno mismo, el estado del bienestar es justo lo contrario, ya que básicamente este modelo consiste en que los políticos deciden por ti. Y ello bajo el falaz argumento de que es por tu bien, o en última instancia por ese manido y real concepto llamado bien común que emplean para justificar cualquier cosa que interese única y exclusivamente a la clase política. El estado del bienestar no te deja decidir porque, para empezar, te roba una parte muy sustancial de tu trabajo, una parte muy sustancial de tu dinero. ¿Se han preguntado alguna vez cuánto cuesta realmente el estado del bienestar, que muchos afanan en idolatrar? Los españoles trabajaron en el año 2017 una media de 178 días para cumplir sus obligaciones con Hacienda. En concreto, ustedes, la media, el español medio, trabajó del 1 de enero al 28 de junio, única y exclusivamente para mantener al Estado, según el informe del Día de la Liberación Fiscal que elabora Javier Santa Cruz, aquí presente, para el think tank Civismo. Y cuidado, porque esto no es algo exclusivo de España, sino que se trata de un fenómeno común en casi toda Europa. La distribución es la siguiente. Las cotizaciones sociales suponen de media 102 jornadas de salario, a las que hay que añadir otras 36 jornadas por IRPF, 25 por IVA, 11 por impuestos especiales y 5 más por otros tributos estatales, autonómicos y municipales, como el impuesto a bienes inmuebles, patrimonio, sucesiones, matriculación, etc. Esto deja disponibles tan solo 186 días de sueldo libres para el contribuyente. Pero es que, además, esto se produce año a año.
¿Se han preguntado cuántos impuestos pagan a lo largo de su vida? El contribuyente medio desembolsa un total de 600.000 euros para sostener el estado del bienestar. 600.000 euros, ¿han escuchado bien? Una persona que empezase a trabajar a los 16 años y falleciese a los 83 habría obtenido una renta bruta total de casi 1,5 millones de euros, incluyendo el cobro de su pensión. Sin embargo, Hacienda se embolsa casi 600.000, 585.000 euros en impuestos, de modo que la renta neta que nos queda se reduce a apenas 880.000 euros de toda nuestra vida, el trabajo de toda nuestra vida. Dicho de otro modo, Hacienda se queda con el 40% de los ingresos reales que percibe un trabajador medio en España. Así pues, desde que entra en el mercado laboral con 16 años hasta que fallece con 83, este contribuyente habrá destinado un total de 27 años de sueldo al pago de impuestos. O lo que es lo mismo, trabajará íntegramente para el Estado hasta la edad de los 43 años, momento a partir del cual todo lo que gane será íntegramente suyo. Y los políticos tienen la cara de decir que los servicios públicos son gratuitos. Tienen esa desvergüenza. ¿En serio los servicios públicos son gratuitos? Realmente nos están tomando el pelo. De hecho, el principal trabajo de los políticos consiste precisamente en eso, en engañar, en tomarnos el pelo, en engatusarnos con promesas baldías o directamente contraproducentes. Y lo más triste de todo es que les pagamos por ello, les pagamos para que nos engañen. Esa, por desgracia, es una realidad. No en vano, ¿se han preguntado alguna vez qué reciben ustedes del Estado a cambio de dicho dineral? Veamos, en el tema de sanidad, por ejemplo, la calidad de la sanidad pública española ocupa el puesto 18 de un total de 35 países europeos, según encuestas realizadas a las propias asociaciones, siendo las listas de espera y la gestión de centros algunas de las variables peor valoradas. En la actualidad, más de 600.000 pacientes del sistema público están a la espera de una operación y el tiempo medio para entrar en quirófano ronda los 115 días. Pero lo más curioso es que el grado de satisfacción con los servicios de la sanidad privada en España es muy elevado, con una nota media de 7,4 puntos frente a la pública, que es de 6,6. El 86% de los usuarios recomendaría a sus familiares y amigos el uso de la sanidad privada. La atención, los tiempos de espera o la facilidad para concertar cita son algunos de los aspectos mejor valorados. Fíjense, por ejemplo, en la diferencia de los tiempos de espera, que está en este gráfico. Es decir, en la pública, el tiempo transcurrido desde que solicitas una cita para una prueba diagnóstica hasta que se realiza es de 42 días, mientras que la sanidad privada es de 7. Y lo mismo con las intervenciones quirúrgicas, etcétera. Pero la cuestión aquí no es saber cuál es el sistema mejor, si es mejor la sanidad pública o la privada, sino el hecho de que podamos decidir por nosotros mismos qué servicio deseamos contratar. En España hay más de 9 millones de personas que poseen un seguro privado, pero, pese a ello, están obligados por ley a sufragar la sanidad pública, a pesar de que no la utilizan. Eso sí que es un copago, el mayor copago de todos, ya que están obligados a pagar 2 veces. La clave aquí, por tanto, no es tanto el coste como la libertad de elección. No es ninguna casualidad que países como Holanda o Suiza, donde la sanidad está liberalizada, posean los mejores sistemas sanitarios de Europa. En esencia, su modelo se basa en la obligatoriedad legal de contratar un seguro de asistencia privada, requisito que se combina con ayudas presupuestarias que aseguran que la cobertura y la asistencia sea universal. Pero aquí, al menos, es el paciente el que elige qué empresa contratar, así como las posibles coberturas. Sí, les obligan a contratar un seguro, pero al menos pueden decidir qué tipo de seguro, qué tipo de prestaciones, qué tipo de coberturas desean. En España no nos dejan elegir. Estamos obligados a financiar la pública y el que quiera más que se vaya a la privada, con lo cual financias 2 veces. Lo más vergonzoso de todo es que en España existe un servicio similar al de Holanda, al de Suiza, pero, oye, casualmente reservado única y exclusivamente para un colectivo muy concreto. ¿Cuál? Los funcionarios. Muface es un servicio de prestación pública ejecutado por proveedores privados donde el cliente puede elegir libremente compañía. ¿Y saben qué? Más del 90% de los funcionarios a los que les permiten, solo a ellos, elegir qué quieren, si sanidad pública o sanidad privada, eligen casualmente la sanidad privada. Educación. El caso de la educación es, si cabe, más sangrante. Tanto el gasto por alumno como el sueldo de los profesores en España se sitúan por encima de la media de la OCDE, pero el nivel formativo y la tasa de abandono escolar dejan mucho que desear, hasta el punto de situarnos a la cola en algunos indicadores, según los informes PISA de evaluación educativa. Pero una vez más,
no podemos elegir. Y no solo el sistema público o privado, sino incluso el propio centro, puesto que en algunas comunidades autónomas los alumnos se reparten en función de dónde vivan. El estado del bienestar, por lo tanto, nos ata de pies y manos, ya que si bien siempre puedes acudir a un colegio privado, tendrás que seguir sufragando el público, lo cual constituye un auténtico robo. A la nula capacidad de elección se le suma además la politización de la educación mediante el diseño centralizado del contenido curricular. Son los políticos, no el mercado, es decir, son los políticos, no todos nosotros, los que deciden qué asignaturas estudiar, durante cuánto tiempo estudiarlas hasta cómo estudiarlas o en qué idioma estudiarlas. La competencia educativa simplemente no existe, se limita a una mera cuestión de gestión y poco más. Y por último, ¿qué decir del tema de las pensiones? Ahora tan en boga, cuyo tratamiento merecería otro ciclo de conferencias en exclusiva por parte de los organizadores de estas charlas. Bueno, ya se ha comentado, el sistema público de pensiones, el sistema de reparto, es un fraude. Un fraude básicamente por dos motivos. En primer lugar, porque el germen de la actual seguridad social lo inventó un dictador, canciller Otto von Bismarck, a finales del siglo XIX, y su objetivo no fue otro que contentar a la población con engaños para, según él mismo explicaba, evitar una revolución desde abajo. Y el engaño consistía en que la edad normal de jubilación rondaba entonces los 70 años para cobrar una pensión, a pesar de que la esperanza de vida media en aquella época no superaba los 50. Es decir, muy pocos llegaban a la edad de jubilación para cobrar la citada pensión. Pero además es un fraude por una segunda razón, es una estafa piramidal. Bernard Madoff, el conocido financiero de Wall Street, está cumpliendo pena de cárcel, cadena perpetua, en Estados Unidos por lo mismo que hace en España el secretario de Estado de la Seguridad Social. La ley prohíbe las ventas piramidales, pero así es como funciona precisamente la seguridad social. Los que cotizan ahora no están ahorrando e invirtiendo en ninguna producción, no están adquiriendo capital ni comprando nada de valor. Son extorsionados por el Estado con la vaga promesa de que cuando envejezcan encontrarán nuevas víctimas a las que extorsionar para que sufraguen sus futuras pensiones. Punto. En esto consiste la seguridad social. Usted tranquilo, yo le prometo que le pagaré. ¿Y cómo me va a pagar usted? Yo les hablaré a los siguientes, ya me buscaré la vida. Y si no, pues apáñese. Si esto se hiciera en cualquier empresa, sería calificado legalmente como estafa. Pero claro, como lo hacen los políticos, no hay problema. En tercer lugar, es un sistema que está en permanente quiebra. Si yo le digo a cualquiera de ustedes que me presten 1.000 euros con la condición de devolvérselos en 10 días y llegado el plazo retraso el pago o les reintegro 900 en lugar de 1.000, eso se llama suspensión de pagos. Pues bien, eso y no otra cosa es lo que sucede con la seguridad social desde que Franco, otro dictador similar a Bismarck, instaura la seguridad social en España, ya que el vigente modelo de reparto ha sufrido cambios constantes desde entonces. Cada vez estamos obligados a trabajar más años y a pagar más para, a cambio, recibir menos. Y el problema, en este punto, no es la demografía, sino el sistema en sí. La solución no es tener más hijos, sino pasar a un modelo de capitalización en el que cada cual ahorre para su vejez, tal y como ya han hecho muchos países desarrollados. El auténtico drama de la seguridad social no es que nos condene a cobrar pensiones de miseria de aquí a 20 o 30 años, como bien habéis comentado en esta última ronda de intervenciones, sino el coste de oportunidad. Es decir, lo que dejamos de ganar por culpa de mantener este sistema en pie. La seguridad social sencillamente nos impide ser millonarios. Me explico, 40 años sufragando una cotización media de unos 6.000 euros anuales asciende alrededor de 240.000 euros pagados a la seguridad social. Pero ¿qué hubiera pasado si lo hubiéramos invertido en bolsa? La rentabilidad media del S&P 500 a lo largo de toda su historia es del 9% anual descontando inflación. Y en el caso de la bolsa española es del 7% anual descontando inflación. Pues bien, invirtiendo todos los años esos 6.000 euros al año, después de 30 años de vida laboral, el trabajador dispondría de más de 600.000 euros. Y tras 40 años poseería 1,28 millones de euros. De este modo,
Al término de la vida laboral, un jubilado podría cobrar de media unos 3.500 euros brutos al mes, descontando la inflación, con la mera percepción de los dividendos que ha generado su ahorro si decidiera retirarse tras 30 años de trabajo, mientras que la pensión ascendería a unos 7.500 euros al mes si lo hiciera tras 40 años de trabajo. Y todo ello manteniendo el capital intacto, es decir, me estoy refiriendo a que vivirían de rentas y seguirían manteniendo en el banco o en su fondo de inversión esos 600.000 euros en caso de 30 años o ese 1,2 millones de euros en el caso de 40 años, de tal forma que podrían legar, podrían permitir que sus hijos heredaran también ese patrimonio. Por lo tanto, y con esto concluyo, el problema, una vez más, por si no ha quedado claro, señores, es que no nos dejan elegir. En el fondo, todo se resume en eso. Las amenazas pasadas, presentes y futuras de la sociedad giran siempre y en todo lugar en torno a la libertad. Ese y no otro es el valor esencial que debe recuperar y ensalzar Europa para permanecer como un faro de luz cuando el mundo navega entre tinieblas. Europa debe regresar a sus orígenes, a los fundamentos que permitieron el surgimiento del capitalismo, el Estado de Derecho y el posterior espacio económico común. Defender con ahínco el libre comercio, la fortaleza institucional, el libre movimiento de personas, capitales y mercancías y avanzar hacia una sociedad del bienestar, que no estado del bienestar, en el que la gente y no los políticos puedan decidir libremente qué servicios contratar para de este modo ser plenamente dueños de nuestras vidas. Muchísimas gracias.